Mientras las librerías cierran, mientras los precios de libros de lanzamiento se vuelven casi imposibles, hay quienes están sosteniendo la cultura de Buenos Aires todavía en silencio. Los libreros de libros de segunda mano. Nuestra primera parada es aquí en Plaza Italia. Vamos a conocerlos. Bueno, estamos aquí en la Feria del Libro de Plaza Italia, la Feria de Libros Usados, la más importante del país por la gran cantidad y variedad de libros que hay, compuesta por 40 stands desde el año 1978. La literatura abarca todas las edades y todos los niveles sociales, y en esa búsqueda nos encontramos con todo tipo de gente. Es un centro cultural de mucha importancia, ¿me entiendes? A ver, este ejemplar de El oro de los tigres de Borges, y vamos a la parte donde está la edición, ¿ves? Podemos ver que la primera edición es de julio de 1977 y esta es la segunda impresión, ¿entendés? El oro de los tigres de Jorge Luis Borges, 50.000 pesos, segunda edición. Lo consigues aquí en Energía Libros, aquí del señor Raúl. Una joyita, caballero. Los clásicos. Los clásicos, claro. Los clásicos que son los que más salen, ¿no? Rimbaud, Vale, sí. Baudelaire, me imagino también. Sí, ¿A cuánto están estos libros de aquí, por ejemplo? ¿Tienen un precio estándar o están diferentes? Varían, pero más o menos lo que más sale puede salir 15.000 pesos de acá y varían entre 8 y 15.000 pesos. Entre 8 y 15.000 pesos. Sí. Bastante accesibles. Sí, sí. Seguimos recorriendo aquí Plaza Italia. Son básicamente un paralelo y otro paralelo en el cual vamos a encontrar a muchísimos libreros. Vamos a ver qué cositas encontramos por aquí. Por ejemplo, miren esto. Papeles en el viento de Eduardo Sacheri, 35.000 pesos. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la feria muchísimo más caro? Bueno, acá lo encontramos más barato, definitivamente. 14.000 pesos. Un Pregúntale al polvo de John Fante en editorial Anagrama. Obviamente, muchísimo más barato que buscarlo en cualquier editorial que podemos encontrar por ahí en la feria. Pero el detalle curioso de Plaza Italia ahorita, ¿cuál es? Ahí al frente está la Feria del Libro de Buenos Aires, que se graba el video el día de hoy, en el cual hay un montón de cola, como pueden ver, porque es el último día. Viniendo por acá, seguimos buscando. Los libros están entre 10, 15.000 pesos aproximadamente. Y vamos a seguir buscando cositas por aquí. Por ejemplo, Adriana Hidalgo Editora. Mira el título. 8.000 pesos, La asesina de Lady D. Adriana Hidalgo Editora es un sello muy conocido aquí en Argentina, editorial independiente, pero el título me llama la atención. Déjenme aquí en los comentarios si conocían este título y si conocían al autor. Si bien vemos que hay muchísima variedad en torno a literatura, mi obsesión pasa por encontrar ensayos. Ensayos encontraremos por aquí. Por ejemplo, libros de ensayos. El general Miranda de Carlos Pueyrredón. Pero bueno, esto me interesa bastante, por ejemplo. Buenos Aires visto por viajeros ingleses. ¿Cuánto me sale este libro? Vamos a preguntarlo. ¿5.000 pesos? Me lo voy a llevar, definitivamente. Por 5.000 pesos vale recontra la pena. Él está en 29, trabaja junto al 30 y toda esta sección es sección de historia. Acá he encontrado cositas interesantes y bueno, yo me estoy llevando pero vamos a ver si es que encontramos otras cositas por acá. La patria desconocida. Fernández Moreno. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Mira, Aurelio Miro Quesada, Lima. Obviamente no me lo puedo llevar en la maleta, pero siempre hay una persistencia en todos los títulos que veo de historia aquí en la Argentina a propósito de la memoria. De hecho, hace un ratito en la Feria del Libro me llevé un libro a propósito de justamente lo que significaron los desaparecidos en la dictadura cívico-militar, pero hay una persistencia de libros publicados aquí a propósito de lo que fue la dictadura y en este caso lo que fue Videla. Bueno, saben que soy muy fan de los anagramas. Anagrama, anagrama, anagrama y más anagrama. Y aparte, este libro recientemente publicado, para quienes crean que era Piratex, no es Piratex, es original. En menos de una cuadra he encontrado más variedad de la que hubiese querido ver en la Feria del Libro. Alucinante. Al caballero le dije, vamos a buscar historia argentina y mira todo lo que me sacó.
Irigoyen, base de Juan Bautista Alberdi, increíble todo lo que encontramos por aquí, un militar entre obreros y guerrilleros, y Manuel de Zarratea. Hemos llegado a Gabriel Libros y, por ejemplo, a mí me llamó particularmente la atención este libro de aquí. Mucho turista viene y se lleva cosas a propósito de la Guerra de Malvinas, porque es un conflicto que hasta ahora se pretende entender. Mira lo que es esto, la tradición militar como herencia en las dictaduras argentinas. ¿Por qué? Y estos están a 20.000 pesos. También vale muchísimo la pena, por supuesto. ¿Por qué existe una tradición militar en la herencia del poder en Argentina? Casi todo el mundo busca libros de Perón, la mayoría, que dicen que fue uno de los mejores presidentes. Yo no la viví ni vos tampoco. Hay que preguntarle a una persona de mayor edad que tenga fácil 80, 85 años, te va a explicar mejor que yo. Porque la juventud, como vos, como yo, no sabemos mucho nada. Sabemos por los libros. ¿Puesto? El puesto número 22, Gabriel Libros. Gabriel Libros. Estoy de miércoles a domingo. Si llueve acá en Capital, no se viene. Y llegamos a una parte importante que seguramente muchos de ustedes estaban buscando. Libros a 1 luca, a 1.000 pesitos nada más. Al igual que en muchos libreros de segunda mano en seguramente muchas partes de Latinoamérica, encuentras libros baratos. Vamos a ver si encontramos algunas cositas por aquí. Mira, Vicente López, Mansilla, White, algunos clásicos, por ejemplo, Mark Twain. Es cuestión de ir buscando. Continuamos. Nos vamos a ver toda esta recta. Libreros, 16.500 pesos. Un libro clásico de Flaubert. Camus, Auster. Mira, este libro de Auster no lo había visto antes. 8.000 pesitos. Nabokov. Bastantes anagramas. De verdad que hacía tiempo que no veía tantos anagramas. Mira, a ver, nos dicen Aguafuerte libro. Anagramas tienes todo esto de aquí. ¿Dónde? A ver, vamos a pasar. Me dice, todo esto es de anagramas. Mira, y siento que no hay dónde empezar ni terminar. Una golosinería es esto. El titulazo que tenemos acá, ¿eh? Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías. Yo lo había visto en edición de bolsillo. Para encontrarlo en anagrama es un lujito. 18.000 pesos. Mira este. Fiebre de anagramas aquí. Nos queda un pelín de luz para ir básicamente a Parque Rivadavia, el otro punto al que vamos a ir a grabar. Pero no hay cuándo acabar. O sea, son solamente 2 pasillos de libros y hay demasiado por ver. Demasiados anagramas por acá. Mira, Matar al Padre, Kerouac, y todos están ¿a cuánto? 14.000 pesos, 16.000 pesos. Preciazos. Mira esta edición de la Uruguaya. No la había visto antes. 18.000 pesos nada más. Mira, esta es la sección filosofía. Desde clásicos, Kant, Russell, Rousseau, Nietzsche, está todo junto. Pero también encontramos Piaget, 20.000 pesos, y Freire. Siempre tengan a Freire en su biblioteca. Siempre los libros de sociología, de historia y de filosofía van a ser más costosos, pero acá vemos que no tanto. Miren, Foucault, que es la crítica, la microfísica del poder, 25.000, y la sexualidad, 23.000. Veamos también a Bourdieu, ahí lo tienen, 24.000, y Vigilar y Castigar, el clásico, que siempre vale la pena llevarse, 30.000. Siguiente parada, Parque Rivadavia, a seguir sosteniendo la cultura de Buenos Aires. Y llegamos a Parque Rivadavia, segundo punto de este video. Me han dicho que acá vamos a encontrar joyitas. Ya vinimos aquí hace 4 años, pero vamos a ver cómo ha cambiado el panorama en todo este tiempo. En las imágenes de apoyo van a ver lo que pasó en 2022 cuando vinimos a grabar. Y era pandemia, ojo, o saliendo de pandemia. No sé si será la hora, no sé si será la crisis, pero no encontramos a los libreros que solíamos encontrar. Alguien que me dé una respuesta, ¿qué pasó con los libreros de Parque Rivadavia? ¿A dónde se fueron? Déjenmelo aquí en los comentarios. Joyita encontrada, Orhan Pamuk a 10.000 pesos. Alfaguara, original, vale muchísimo la pena.
Y así podemos encontrar otros clásicos por aquí. Un mundo feliz de Aldous Huxley, 15.000 pesos. Por lo general vamos a ver que aquí están algunos clásicos, por ejemplo Onetti y estos Alfaguaras que ya están descontinuados. Continuamos la búsqueda. Este es el stand de librería Metacultura. Por aquí, por ejemplo, tenemos libros a propósito de el peronismo. Este me llama la atención, por ejemplo, los últimos días de Perón. Es como que hay una división bastante interesante a propósito de cómo está dividida la historia de la Argentina. Peronismo, inicios de la República, pero por supuesto también este episodio de aquí que ya lo habíamos hablado en Plaza Italia, la Guerra de las Malvinas. Este libro, por ejemplo, a 26.000 pesos. Siempre los libros de historia y demás están un peldaño más arriba los de ficción. Aquí vamos a irnos un poquito más abajo. Están los libros a propósito de orígenes de la República, pero no solamente orígenes de la República, sino orígenes del continente. Por ejemplo, aquí un libro a propósito de Bolívar y el pensamiento argentino. Por si tú creías que no había una relación entre Bolívar y el pensamiento argentino, acá lo puedes encontrar a 15.000 pesitos nada más. Uno de mis historiadores favoritos, Eric Hobsbawm, La Era de la Revolución. Usualmente Hobsbawm lo podemos encontrar en crítica, en libros y tomos gordísimos que te salen un montón de plata, pero aquí lo encuentras a 20.000 pesitos nada más. Buenísimo. Todo lo que te ofrece esta librería, que de por sí recomiendo si es que vienen por aquí por Parque Rivadavia. Aquí en puesto 97 nuevamente, por ejemplo, Tulio Alperín, La larga agonía de la Argentina peronista, 13.000 pesos, los 4 peronismos. Un poco para graficar cómo está partida la historia del peronismo aquí en la Argentina, pero mira todo lo que tenemos aquí. Historia y política de la Argentina, Estado justicialista, 18.000 pesos y otras cositas más que me llaman muchísimo la atención. Si vienen a un país, conozcan su historia a través de sus libros. Es el conocimiento y la recomendación que siempre les voy a dar. Lo que sí es cierto, y esto me sorprende muchísimo, es que los libreros no han perdido su ojo crítico. O sea, tú encuentras muy bien divididos los libros y aquí, a diferencia de Plaza Italia, sí noto una marcada diferencia. Hay ensayos, hay una mayor variedad de ensayos y eso me alegra muchísimo. Vamos a seguir buscando joyitas aquí en Parque Rivadavia. Si hacemos una comparación, porque todavía nos faltó un punto y por tiempo no vamos a llegar a ese parque centenario, podríamos hacer la equivalencia con Lima. Si hacemos la comparación con Lima, la cuestión vendría a ser más o menos así. Si vas a Plaza Italia, vendría a ser como un pequeño Amazonas, mientras que Parque Rivadavia vendría a ser como un Quilca. Hay librerías de mucha más especialidad, así que vamos a seguir buscando. ¿Se acuerdan que habíamos encontrado a Cadáver Exquisito en un precio en la feria? Cadáver Exquisito 42.000, Borges 55.000. Acá, ¿a cuánto lo encontramos? A 25 lucas. Increíble diferencia, ¿no? ¿A dónde lo compran? Ustedes deciden. Por ejemplo, tienen de todo un poquito. Uno de los autores más clásicos de historia argentina es definitivamente Felipe Piña. Acá lo podemos encontrar. Manuel Belgrano, El hombre del bicentenario, a 22.000 pesitos. Historia argentina, que comprende 3 tomos. Vamos a ver a cuánto nos sale. Bueno, y aquí están justamente los 3 tomos de Historia Argentina de Felipe Piña. ¿Cuánto sale cada uno? 16.000, 16.000 y 16.000. 16.000 pesitos cada uno. Los 3 por 48.000 pesitos es lo que te saldría tranquilamente un solo libro en la feria del libro. Yo me los llevaría. Por peso en la maleta, lamentablemente no puedo cargar absolutamente todo, pero vale muchísimo la pena. José Pablo Feynman, filósofo, Historia y pasión, pensar, la voluntad de pensarlo todo, mezcla historia y filosofía en la historia de la Argentina. 18.000 pesos, pero este libro me llama la atención, sobre todo porque me estoy yendo con más de 1 kilo de sobrepeso de acá. ¿Qué tiene la comida argentina que hace que sea tan buena? Daniel Balmaceda, La comida en la historia argentina. 15.000 pesitos. Puesto 5, Estela Maris, Baldosas por la memoria. Básicamente la historia de los desaparecidos del régimen militar. Lamentable suceso dentro de la historia argentina. Pero ya sabemos que la historia guarda siempre más de un recodo. Y por aquí tenemos
también más de una historia a propósito del peronismo también. ¿Qué nos dicen a propósito del peronismo? De Perón a Videla y los últimos días de Eva. Libros que solamente se pueden conseguir por aquí y que sirven para comprender también la historia de nuestro continente. Estos libros no los vas a conseguir en tu país de origen. 10.000 pesitos nada más. La cultura la sostienen las librerías de segunda mano. Donde hay un lector, hay todavía una librería abierta. Así que deja tu like, comenta, suscríbete, pero sobre todo no dejes de visitar esta saga tremenda que estamos haciendo en Buenos Aires. Nos estamos viendo. Chau, chau.